llegado el mensajito de grabación. Ya, vamos a continuar con la parte que dejamos pendiente. Para eso voy a proyectar. Nosotros estuvimos revisando la clase pasada, la estructura de la prueba escrita. La primera parte, más que nada la distribución, de cómo tenía que ir distribuida esta famosa prueba. Ya, hoy día, ¿se ve lo que estoy proyectando o no? Sí, profe, sí se ve. Sí, súper, Sí se ve. ya. Déjenme ver un poquito si lo puedo... O sea, se ve bien, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, fíjense de qué vamos a trabajar el día de hoy. Hoy día vamos a terminar con la parte de la prueba escrita, que es lo que me interesa un poco, que conozcan cómo se construyen los ítems, que es lo que nos quedó grabado, o sea, lo que nos quedó pendiente. Y luego vamos a entrar en la construcción de la rúbrica, ¿ya? Entonces, vamos con las etapas de la construcción de esta famosa prueba, que yo expliqué la distribución la clase pasada, qué es lo que teníamos que considerar, ¿cierto? Cómo teníamos que hacerlo. Hoy día vamos a ver cómo tenemos que construir estos famosos ítems y qué elementos no se nos pueden olvidar. Para ello, yo quiero repasar un poquito las etapas de construcción de la prueba. ¿Ya? Pero no quiero abordar estos últimos dos, porque esto es más que nada para cuando yo establezco objetos de estudio. Pero sí quiero detenerme en estos cuatro primeros. Lo primero que tienen que considerar que la prueba tiene ciertas etapas. Cuando yo les hablo que el proceso evaluativo es un proceso, es porque es un proceso que es planificado. Entonces aquí tenemos la primera etapa, que es la delimitación del objeto de estudio y la delimitación a quienes está destinado, que en el fondo es los estudiantes, el curso, a un grupo específico del curso o a la totalidad. Luego viene la segunda etapa, que es construir la tabla de especificaciones o más conocida, déjenme un poquito cerrar acá, que parece que hay alguien que quiere decir, ya. O más conocida como la pauta de corrección, que es como un término más amigable para ustedes. Y esto es lo que ustedes le van a evaluar en el portafolio. La pauta de corrección, pero también les puede aparecer como la tabla de especificación. Luego, la definición de los tipos de ítems que yo voy a utilizar y cuál va a ser la extensión. Los tipos de ítems a incluir pueden ser cierto abierto, cerrado, selección múltiple, verdadero y falso, completación, términos pareados, etcétera, que también lo vimos un poquito en la clase pasada. La elaboración de los ítems, ¿cierto? Debiese ser, esto nunca es así, esto es en teoría, porque la verdad que en el día a día no hay tiempo, pero debiese ser con una construcción individual. Luego los ítems debiesen ser revisados por los equipos colaborativos y luego por la revisión de expertos. ¿En qué sentido? Hay algunos colegios que no pueden aplicar evaluación sin antes que la prueba esté revisada y validada por unidad técnica o por el departamento de lenguaje y matemática. Ya a eso me refiero con la revisión de expertos. ¿Alguna duda hasta ahí? Me tienen que hablar porque no los veo. No, todo claro. ¿No? Ya. Y yo me quiero ir acá, a lo que nos convoca. ¿Cómo yo voy construyendo, cierto, en el fondo cada ítem? ¿Cómo construyo lo que es una pregunta cerrada, lo que es una pregunta abierta? ¿Qué habilidades me permite? Este documento yo se los voy a compartir porque este documento es súper bueno. Si ustedes tienen tiempo, léalo con detalle, me enredé. Léanlo con detalles, imprímanlo, resalten las ideas principales porque de verdad que les va a servir. Aunque ustedes no utilicen en el portafolio la prueba escrita, les puede servir, ¿cierto?, para su práctica. ¿Cuál es la construcción de preguntas cerradas? Es el proceso, ¿cierto?, de recoger esta evidencia, pero además tiene como una naturaleza del aprendizaje como bien amplio. ¿Por qué? Porque esto se puede utilizar como la confección de preguntas cerradas se permite como mapear, en el fondo como una variedad como de conceptos y habilidades que el alumno está desarrollando. Pero sin embargo también tiene sus limitaciones porque hacer pregunta cerrada le da la opción al alumno de responder sí, no, estoy de acuerdo, no. O sea, en el fondo no le permite la argumentación. Entonces es utilizada para preguntas solamente como específicas.
Ahora, construcción de ítems cerrados. ¿Cuáles son los ítems que están dentro de los ítems cerrados, que nosotros como llamamos? Que en el fondo el alumno no tiene opción de argumentar, ni de explayarse, ni de demostrar habilidades de producción. Son los términos pareados, los de completación, de ordenamiento y verdadero y falso. Estos ítems es súper interesante que ustedes los puedan manejar y asociar a esta construcción de ítem cerrado. ¿Por qué? Porque estos 4 ítems de respuesta cerrada que están acá, ¿cierto? También se pueden como incorporar dentro de la construcción de los ítems de selección múltiple, que son como los que son más amplios y son los que se utilizan mayormente en las pruebas, a diferencia de las alternativas, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los selección múltiple incorporan cierto grado de profundidad. Recuerden que cuando yo trabajo con alternativa, el alumno debe marcar solo una opción. En cambio, la selección múltiple está desarrollada como puede ser verdadero, ¿cierto? La pregunta, o sea, la alternativa 1 y 2, solo la A, ninguna de las anteriores. Entonces, en el fondo, permite un análisis más profundo. Los términos pareados o pareamiento de términos y conceptos se refiere a aquellos ítems en los que se debe establecer una correspondencia entre dos conjuntos, pero siempre de términos sencillos, y permite medir fácilmente conocimientos puntuales y específicos. Por ende, yo solo voy a poder aplicar este término o este tipo de ítems en habilidades básicas hasta intermedias, pero yo diría que a un nivel 3, más allá no. ¿Por qué? Porque me permite solo conocimientos puntuales, identificar, por ejemplo, reconocer, ¿cierto? Pero no me permite evaluar habilidades de síntesis, de argumentación, de análisis, ¿ya? Entonces, este tipo de términos yo solo puedo utilizarlo para medir conceptos específicos en niveles básicos. Ahora, hay recomendaciones para la construcción de cada ítem. Y acá es donde de repente ustedes se me entrampan y se equivocan. Y yo se los voy a explicar de forma general, porque insisto, les voy a dejar este documento. Empíricamente hay recomendaciones para la construcción. Por ejemplo, cuando yo construyo ítem de términos pareados, me dice que lo primero que en cada columna yo debo utilizar conceptos del mismo orden lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjate que acá tengo las capas de la atmósfera, ¿cierto? Troposfera, estratosfera, termósfera. Pero, sin embargo, si yo incorporo acá un concepto, no sé, vertebrados, por ejemplo, no tiene lógica. Entonces, no lo puedo incorporar. ¿Por qué? Porque inmediatamente al alumno le va a hacer sentido que ese concepto no corresponde al orden lógico de lo que estoy preguntando. Y eso va a contribuir a que el alumno por descarte vaya respondiendo. Luego hay otra recomendación que me dice que debo colocar más elementos en la segunda columna que en la primera. ¿Para qué? Para no otorgar puntos por descarte. ¿Qué es lo que hacemos nosotros habitualmente? ¿Qué es lo que hacemos habitualmente, profesores, cuando construimos términos pareados? ¿Qué hacen ustedes? ¿Igualdad de términos o no? A veces sí, a veces no. Ya. Entonces, nunca Y más. en puntaje se asignan solamente, obviamente, los 3 puntos. Los 3 puntos. Pero ¿qué es lo que se busca con estas recomendaciones? Es eliminar el azar. En el fondo, eliminar que el alumno juegue a descartar. Entonces, por ello que se recomienda que en la columna B haya más elementos que en la primera. Y de esta forma, lo que yo hago es tratar de disminuir el porcentaje de descarte que el alumno pueda jugar, ¿ya? Luego, en los ítems de completación, son aquellos en que los que deben completar oraciones. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Por ejemplo, en ese ítem que está ahí, la habilidad sería identificar, relacionar. Puede ser. Porque yo me imagino que este ítem... Sí, puede ser. Identificar, relacionar, caracterizar. Sí, puede ser, por ejemplo, ¿Cuál es? describir, es que acá pueden ser varias, pero siempre si te fijas, las habilidades siempre se van a mover entre orden básico. Por ejemplo, puedes aplicar la habilidad de identificar, de describir, de asociar,
de reconocer, de relacionar. ¿Qué más? Alguna que se me vaya. Si, por ejemplo, en la columna A colocas, no sé, pues, etapas de un proceso y en la columna B la definición y pides que lo, no sé, pues, que lo relacionen en virtud del orden, estás trabajando orden. O sea, en el fondo puedes trabajar varias habilidades, pero siempre te vas a mover en niveles básicos. ¿Ya? Ya, Va a depender de cómo ya, plantees. En este caso, por ya. ejemplo, acá se dice dentro de la recomendación que aparece una breve descripción de cada una de ellas. Por lo tanto, lo que están pidiendo es que el alumno, ¿cierto?, relacione y también pueda reconocer o identificar cuál es la definición de una de las capas y el concepto asociado. ¿Viste? Porque acá lo que Ya, identifica algún elemento dentro de la capa. Entonces seguimos viendo en ya, habilidad básica. Por lo tanto, este ya, ítem súper. jamás puede ir para abordar habilidades profundas o superiores, ¿ya? Luego tenemos el ítem de completación, ¿ya? Que, al igual que el anterior, contribuye a lo mismo, pero permiten medir fácilmente también conocimientos puntuales y específicos. ¿Y cuáles son la recomendación? Los espacios deben tener aproximadamente la misma extensión. Usar un espacio en blanco por cada palabra a completar. Evitar frases ambiguas o demasiado extensas y utilizar este tipo de ítems cuando el universo de posibilidades de respuesta sea acotado. ¿Qué ocurre? Muchas veces se utiliza el ítem de completación y el alumno responde y ustedes se lo colocan malo. ¿Pero por qué? Porque la variedad de respuestas que pudiese haber sido es más que una o dos. Por lo tanto, ahí es donde ustedes arriesgan la revisión según la percepción o según la respuesta que ustedes esperaban. Pero si la respuesta no es acotada o no existe una única respuesta, se arriesgan a que el alumno no cometa un error y el error lo cometan ustedes al revisar, ¿ya? Acá hay un ejemplo de ítem. Fíjense que los espacios son todos del mismo tamaño. ¿Cuál es un error frecuente que cometemos? Cuando, por ejemplo, el alumno debe completar con un artículo, por ejemplo, o una palabra cortita, nosotros le colocamos el espacio dependiendo del tamaño de la palabra, ¿sí o no? Sí, a mí me ha pasado. Y ¿Cierto? doy como esa pista en realidad, porque si la palabra es cortita van a saber que es un Claro, po. artículo, por ejemplo. Y fíjate que lo que haces ahí es potenciar el descarte, porque el alumno dice, ah, mira, hay poco espacio, no tiene que ser una palabra extensa. En cambio, si tú le colocas las líneas del mismo tamaño, evitas las respuestas azarosas por descarte. De hecho, son como tics súper pequeños, pero fíjate lo importante que son, ¿ya? Esto. Luego tenemos los ítems de ordenamiento. Recuerda que acá estamos revisando solo los ítems para evaluar conocimientos específicos, o sea, habilidades básicas. Ya. De orden. Usar tipos de ítem cuando el orden solicitado sea indiscutido e inequívoco. Por ejemplo, cuando en historia se utiliza mucho esto, que se les pide que hagan un orden cronológico según los acontecimientos, los hechos. Claro, nadie puede decir que un proceso histórico ocurrió antes o después que otro, o sea, no se discute. Mira, por ejemplo, el golpe de Estado, nadie podría discutir que fue antes que el estallido social. Por ejemplo, en ese sentido, sí tú puedes utilizar este tipo de ítems, pero cuando hay dudas de los acontecimientos, no puedes. ¿Por qué? Porque no obedece a la coherencia con lo que le está solicitando el alumno. Y el criterio para ordenar debe ser objetivo, no estar sujeto a una apreciación o puntos de vista, a menos que ese punto de vista se declare explícitamente en la instrucción. Por ejemplo, indique, usando números del 1 primero al cuarto, el último, el trayecto sucesivo que recorre un espermio desde su producción hasta su emisión en la eyaculación. Entonces el alumno acá tiene que ordenar, colocar, por ejemplo, yo soy nula para esto, profe, pero yo no sé. A ver, ¿quién sabe la respuesta acá? ¿Un espermio desde su producción? Ya, yo no tengo idea. ¿Alguien sabe? Yo, profe. ¿Cuál?
Primero túbulo seminífero, Ya, entonces este sería el 1, sí. Después epidídimo de madura, vaso 2, deferente y 3, final uretra. ya, listo. Ese sería el orden. 1, Sí, 2, 3, 4. Fíjate que el alumno solo tiene que ordenar asignando un número. Y acá en las instrucciones se le coloca 1 es el primero y cuarto es el último. O sea, no hay posibilidad de que el alumno se pierda. Luego, el ítem de verdadero y falso. Permite medir de manera relativa, sencilla conocimientos también específicos, pero un poco más complejos que los abordados en los anteriores. Un poco. O sea, acá podrían evaluar habilidades del nivel 3. ¿Cuáles son las recomendaciones? Seleccionar ideas o conceptos lo menos discutible posible y evitar afirmaciones que expresen opiniones, a no ser que ellas se relacionen explícitamente con una fuente. Incluir solo una idea central por ítems y cuidar el carácter verdadero o falso de la afirmación. ¿Por qué? De repente ustedes no se dan cuenta, pero cuando plantean el verdadero y falso, uno lo lee y sabe que es una afirmación o una negación, porque le dan cierto sentido. Evitar el uso de expresiones que en sí mismas importen ambigüedad o vaguedad, algunas veces posiblemente con frecuencia. ¿A qué me refiero? Después vamos a ver el ejemplo. La interpretación de estas expresiones es tan difícil de objetizar que resta validez al juicio entregado como medida de aprendizaje. Cuando ustedes, por ejemplo, colocan el golpe de Estado afectó posiblemente a la sociedad de hoy. Fíjate que colocas en jaque con el posiblemente. Entonces, estos términos hay que evitar incorporarlos dentro de una idea cuando yo voy a trabajar verdadero y falso. ¿Por qué? Porque le restan validez al juicio que el alumno pueda interpretar. Evitar expresiones terminantes o absolutas. Al igual que algunas veces, posiblemente con frecuencia, hay que evitar siempre, todos o nunca, salvo que se aplique para la afirmación en forma inequívoca, o sea que no haya duda absoluta de que fue siempre, de que fueron todos o que fue nunca. Redactar los ítems en forma tan clara y sencilla como sea posible y ordenar las preguntas al azar e informarlo así a los evaluados, o sea, decirle que está revuelto, que no hay un orden cronológico. Ejemplo, la fiebre por dengue es una enfermedad viral leve transmitida por mosquito y caracterizada por fiebre, erupción, dolor articular y muscular. Súper claro. Existen vacunas que previenen algunos tipos de dengue. Listo. La fiebre por dengue hemorrágico es más dañina que la fiebre por dengue. Una persona que sufrió un tipo de dengue nunca volverá a padecer dengue por ninguno de los virus. Fíjate, error. ¿Por qué? Porque no debemos ocupar, por ejemplo, el nunca, el siempre, a no ser que esto sea verídico. Y acá yo le pregunto a la profe de biología que me ayudó con la pregunta anterior. ¿Es real que nunca volverá a padecer dengue por ninguno de los virus? no es falso. Por lo tanto, este concepto no debiese haberse sido incorporado. ¿Ya? Selección múltiple. Ya, a mí me gusta mucho este ítem, pero son fáciles de puntuar, pero difíciles de construir. Es como, a ver, es como, yo creo que uno de los ítems más desafiantes que es la selección múltiple. Y acuérdense, es fácil de puntuar, pero es muy difícil de construir. ¿Por qué? Porque yo tengo que considerar que deben ser elaborados en concordancia con la tabla de especificaciones y abordar aspectos relevantes de cada disciplina. Por ello tienen que construirse con el objetivo de evaluar un indicador presente en la tabla de especificaciones. Yo lo voy a explicar. Es relevante que el ítem sea coherente con el indicador. Es importante elaborarlos cuidando la claridad y brevedad. Por ello es fundamental usar adecuadamente la gramática de puntuación, porque fíjense que una coma puede cambiar el sentido de lo que estoy preguntando. Evitar complejidades en el uso del lenguaje y disminuir al mínimo necesario la extensión del texto. Y es preciso cuidar que no presenten sesgo, evitando hacer alusión a situaciones contextuales que sean más familiares y que, por lo tanto, favorezcan a ciertos grupos de la población. Además, se debe cuidar que no reproduzcan estereotipos raciales, culturales o de género. Por ejemplo, mujeres cocinando y hombres en la oficina. O sea, es complejo. ¿Por qué? Porque fíjate que si tienes
Pensemos que ustedes trabajan en un colegio particular subvencionado con a lo menos 3 clases sociales dentro de su curso y tienen un grupo, por ejemplo, que tiene la posibilidad de viajar en vacaciones al extranjero, conocer otras culturas. Ustedes en teoría no podrían abordarlo dentro del ítem de selección múltiple, preguntas que favorezcan a esos alumnos que tienen un bagaje cultural por sobre los otros. O sea, fíjate lo complejo que es. O sea, yo lo encuentro que es complejo, no sé ustedes. ¿O nunca lo habían visto de esa forma? Profe, pero si uno lo pregunta en general, porque puede ser ¿Cómo? una pregunta en general, no necesariamente que yo esté hablando del grupo curso, para que no se sientan identificados. Es que no se van a sentir identificados, porque, por ejemplo, si usted, por ejemplo, si usted pregunta por las costumbres europeas, por dar un ejemplo, pero tiene un grupo de estudiantes que constantemente está viajando a Europa, para ello esas costumbres son más familiares para los alumnos que nunca han salido de Chile. ¿Te fijas? A eso se refiere. Entonces tienen como una, ay, ¿cómo lo digo? Están mejor dispuestos para contestar que los que no tienen esa To- familiaridad. Totalmente, pues, porque, por Claro. ejemplo, porque estos alumnos que viajan a Europa, yo estoy dando como un ejemplo burdo, pero fíjate que estos estudiantes que tienen la ventaja de pasearse por Europa, no necesariamente es porque estudiaron o porque aprendieron en la clase, sino que porque como viajan tienen una experiencia y conocimientos culturales previos que los otros estudiantes que no han salido de Chile. Por lo tanto, es una pregunta que los beneficia, pero no necesariamente por Profe, el aprendizaje adquirido en la clase, ¿te fijas? pero eso contaría como un aprendizaje previo que yo podría Sí, considerar para iniciar mi clase. totalmente, pero lo que tú estás evaluando es lo que aprendieron en tu clase, no los aprendizajes previos que ellos ya traían. ¿Por qué? Porque si tú evalúas el aprendizaje previo que ellos traían, ellos no aprendieron nada contigo. En cambio, si tú te diste cuenta que ellos ya traían los aprendizajes, por ejemplo, culturales de Europa, lo que se debiese haber hecho es haber subido el nivel de complejidad con esos estudiantes para no colocarle techo, porque en teoría ellos no aprendieron nada durante el desarrollo, por ejemplo, de una unidad. ¿Por qué? Porque esos aprendizajes ellos ya los traían. No sé si se entiende. Sí, se entiende. ¿Sí? Estamos viendo evaluación, entonces, Claro, ya. estamos viendo netamente evaluación. No estamos viendo, por ejemplo, como el aprendizaje, no sé, pues con el modelo ecológico funcional, que es como de contexto, ¿cierto? No, estamos viendo netamente el logro de los objetivos trabajados en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Por ende, si un alumno ya traía esos aprendizajes previos, culturales de Europa, y significa que él con eso solamente pudo dar respuesta a un proceso evaluativo, significa que contestó con la experiencia que él ya traía, pero no te está demostrando que aprendió. Entonces, fíjate lo complejo que es construir este ítem de opción múltiple. Yo lo encuentro por parte baja uno de los más complejos. No sé qué opinan ustedes. Los escucho. Sí, a mí me parece complejo, pero igual más que por eso es como poder identificando claramente la habilidad a medida que uno va avanzando. Como que de Totalmente. repente cuesta, siento que más que en este aspecto, siento que es más difícil como poder determinar claramente la habilidad que uno está midiendo. Eso a mí me pasa, por ejemplo, Sí. porque yo empecé a construir la mía. Entonces, como que sentía como que quedaba pegada en una habilidad y como que me costaba avanzar a la otra habilidad. Ocurre mucho con esta, es que yo insisto, encuentro que no, mira, yo encuentro que este ítem te permite evaluar desde habilidades básicas hasta habilidades complejas. Va a depender todo cómo enuncies el contexto. Mira, lo paradójico de esta construcción de opción múltiple es que tiene 3 elementos claves. Uno es el contexto, que en este caso es esto, es como la información que yo entrego para análisis. Ponte tú. Luego tiene el enunciado que viene a ser la pregunta y luego las opciones de respuesta. En este caso, el contexto es un fragmento de un poema. El enunciado es qué figura literaria predomina en los versos anteriores. Y las opciones de respuesta es metáfora, tanto, tanto. Si yo les pregunto, ¿qué habilidad está presente acá? ¿Qué me responderían?
¿Qué habilidad? Ujú. ¿Qué habilidad se está evaluando acá? Identificar. Ya, mira, diste en el clavo, pero yo te pregunto, ahora yo les voy a preguntar esto. Identificar, yo la encuentro en nivel 1 y nivel 4. ¿En qué nivel de identificar está esta pregunta? Cuatro. En el 4. Es de análisis. Sí. O sea, mira, fíjate, si yo es por eso que yo siempre, yo sé que yo me pego con las habilidades profesores, pero para mí el entender las habilidades y la taxonomía para mí es todo. Ustedes tienen ahí la herramienta para construir lo que ustedes quieran. Porque mira, fíjate cómo te lleva el entender las habilidades a la construcción de un ítem. Acá tú estás trabajando a identificar, pero no estás trabajando desde el nivel 1. Estás en el nivel 4 de análisis. Entonces, fíjate la importancia de poder aplicar las taxonomías de Bloom. No sé si ustedes le encuentran el sentido lo que yo les hablo o yo ahí rayo la papa sola. Cuéntenme a ver, Sí, profesora, sí se entiende. ¿cierto? Sí. Sí, miren. Para una correcta elaboración de ítem de selección múltiple es fundamental tener en cuenta una serie de criterios. O sea, no solo los de arriba, los 3 elementos, sino que además las opciones de respuesta. El contexto corresponde a la descripción de una situación que sirve como base para que el alumno tenga un punto de referencia concreto al momento de enfrentarse al enunciado. Y esto puede ser una imagen, un texto, una situación, un gráfico, etc. O sea, ustedes pueden en el contexto utilizar un montón de elementos. Recomendaciones acerca del contexto. Incluir contextos necesarios y verosímiles que permitan el uso o aplicación del conocimiento. Cuidar que la dificultad del ítem no se vea artificialmente aumentada por la inclusión de contexto. O sea, que crean que por colocar mayor contexto, más texto, el nivel de complejidad es más alto. ¿Por qué no? Porque puede ser que el texto, aunque sea más extenso, siga siendo un texto básico. Entonces, no se me confundan de aumentarlo de forma artificial. En relación con el uso de imágenes, utilizar cuando sean fundamentales para responder el ítem o para motivar a responder y evitar que la imagen distraiga o entregue pistas. ¿Por qué? O sea, fíjense como con el cuidado de selección que tienen que elegir la imagen. No es llegar a elegir cualquiera. No tiene que tener pistas, no tiene que distraer y tiene que ser vital para responder. O sea, yo lo encuentro súper heavy. Pero o sea, Roxana, Profesora, entonces, devolviéndonos al ejemplo que usted presentó, donde el niño debiera haber tenido que realizar un análisis, ahí si usted le hubiera puesto la definición, por ejemplo, de una de esas 4 opciones, ahí habría sido el nivel 1, ¿verdad? sí, pero es muy probable que no hubiésemos utilizado una selección múltiple. Ah, Hubiésemos ok. utilizado alternativas. ¿Te Ya, fijas? perfecto. Sí. Sí. Ya. En relación con el uso, ya, esto. Ejemplo. Corresponde a la pregunta o tarea concreta. Expresar claramente la tarea que se demanda. Es recomendable que esté formulado con una pregunta y no como una frase inconclusa. O sea, acá tiene que ser una pregunta, ya el enunciado. Luego, debe estar planteado siempre en positivo. Si es inevitable ocupar palabras como no o excepto, se sugiere subrayarlas o destacarlas. Fíjate que está planteado siempre en positivo. ¿Qué figuras literarias predominan? No está planteado como qué figuras literarias no predominan en los versos anteriores, porque eso tiende a confundir. Entonces, ojo cuando colocan qué elemento no corresponde, siempre debe ser planteado en positivo, ¿ya? Enunciado, eso es. Y el contenido a evaluar requiere de una graduación en la respuesta. En el enunciado se debe preguntar por la mejor respuesta. En estos casos se debe especificar claramente el criterio de graduación, es decir, con qué lógica una de las opciones es la correcta y las otras no. Por ejemplo, fíjate, mira, es que yo de verdad que encuentro este ítem como un mundo. ¿Alguien de ustedes vio Dark, la serie? ¿Sí, no?
Yo No, no, pues. profe, no. Ya. Bueno, Dark es una serie que es tremenda. Es como que de un personaje salen tres y es como que todo el rato te estás moviendo entre pasado, futuro, presente, pero así, súper loca. Para mí, la selección múltiple es lo mismo. Porque mira, tú puedes moverte primero por diferentes habilidades, pero además puedes cambiar la forma en que preguntas y te cambia todo. Mira, acá vimos una pregunta de selección múltiple súper directa. ¿Qué figura literaria predomina? Pero fíjate cómo sigo utilizando el mismo ítem de selección múltiple, pero todas las respuestas, que este no es el caso, pero todas las respuestas en este caso son verdaderas. Pero lo que le estoy preguntando al alumno, ¿cuál de todas las opciones que yo coloqué, que todas están bien, es la que tiene mayor relevancia? Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes acciones permite enfrentar de manera más directa el problema de? ¿Cuál de las siguientes herramientas permite fabricar la pieza X con mayor precisión? ¿Qué significa? Que dentro de las opciones yo les voy a colocar todas las opciones verdaderas, pero le estoy pidiendo que él, dentro de toda la variedad de opciones, elija cuál es la más asertiva. Ya me fui de identificar a un nivel 4. Ahora me estoy moviendo claramente en un nivel 5, por ejemplo, con evaluar la opción. ¿Te fijas? O sea, es un tremendo cambio. O sea, fíjate cómo me movía a un 5. Existen también los denominados ítems de doble proceso. Además, la selección múltiple me tira un ítem de doble proceso, que en su estructura presenta un enunciado con una serie de afirmaciones y las opciones de respuesta están constituidas por su combinación. Mira, acá, por ejemplo, dentro de la selección múltiple también puedo ocupar doble proceso, donde acá yo les presento definiciones y luego le tiro las respuestas. 1, 3, 4. O sea, Disculpe, cuéntame. no puedo, no puedo ver lo que proyecta, no sé si soy yo solamente. Oh, ¿los demás lo pueden ver? Sí, sí se ve. Yo lo veo, profe. Sí, sí se ve. Ah, ya. Profe, salga y vuelva a Ya, entrar. entonces voy a salir y vuelva. Sí, ya, gracias. Ya. Pero fíjense, o sea, y yo todavía le estoy explicando la selección múltiple, ¿eh? Y la vimos desde una respuesta, solo una respuesta positiva, que es correcta. Le estoy mostrando selección múltiple desde todas que son correctas, pero hay una que predomina, y dentro de la misma selección múltiple, ítem de doble proceso. O sea, yo lo encuentro heavy, no sé ustedes. ¿Qué piensan? Antes de que yo le explicara esto, ¿ustedes notaban la diferencia entre alternativas y selección múltiple o era lo mismo para ustedes? Cuéntenme. Profes. Profesora Danixa. No, yo en lo particular tendía a confundirlas, o sea, como que era lo mismo. Pero aún me quedan algunas dudas, porque ya comprendo esto de la selección múltiple, pero entonces la diferencia con la alternativa es que en el caso de las preguntas de alternativas son como más básicas. Totalmente. Porque Las igual preguntas, preguntas, sí, la alternativa es como, ¿qué es metáfora? Y usted le da la definición. Y el alumno marca la definición que es metáfora, por ejemplo. ¿Qué es un ser vivo? Y usted le da opciones, ¿qué es un ser vivo? O sea, se mueve solo en identificar, en identificar a un nivel 1, en reconocer, hasta relacionar, pero más que eso no. Son como respuestas subespecíficas. En cambio acá, al alumno le vuela la cabeza con este tipo de preguntas. Por ejemplo, a mí me colocan este tipo de preguntas donde me están diciendo que todas son verdaderas, pero yo tengo que evaluar cuál de todas es más asertiva. O sea, tú al alumno lo llevaste a un nivel de evaluación. O sea, le vuelas literalmente la cabeza. claro. Porque lo haces trabajar un montón de habilidades. Claro. Cuéntame. Y en el caso, por ejemplo, si, al hacer la prueba, si uno considera las preguntas, el ítem de alternativas,
Luego, ya como aparte del ítem de selección múltiple, ¿Ya? y viendo estos 3 casos que estaba mostrando recién, el tema de la cantidad de preguntas, por ejemplo, ¿cómo uno lo puede ahí considerar? Mira, no hay ningún, a ver, que nadie les mienta, no hay ningún tipo de documento, ninguna instrucción ministerial, ni por ninguna asociación de evaluación que te diga cuánta cantidad de preguntas tú debes establecer en ítems. De hecho, es más, tú puedes incorporar solo una pregunta de selección múltiple a este nivel y listo. Acá tú trabajas un montón de habilidades. O sea, va a depender de usted. Ahora, claramente, no tiene sentido tirarte con 10 preguntas de selección múltiple. Claro, Porque si estás trabajando a este nivel de complejidad, yo diría que con 2 o 3 es suficiente por el nivel de complejidad que estás trabajando. ya. Pero Y no sin existe incluir, ningún... Cuéntame. oh, perdón. Sin incluir que sean esos 3 tipos que estaba mostrando, como por No, ejemplo, tú puedes trabajar solo uno de estos o puedes mezclarlo. ya, Los puedes mezclar. ¿Por qué? Porque los tres modelos corresponden a selección múltiple. ya, ya, Entonces pudieses colocar, por ejemplo, tres preguntas de selección múltiple y puedes abordarlo de las 3 formas distintas. ya, ok, muchas gracias. Ya. Ahora, hay recomendaciones acerca de las respuestas correctas, que también se Soledad, indicaba... Cuéntame. Soledad, tengo una consulta. Bueno, en realidad yo siempre había trabajado como la alternativa de la selección múltiple, como lo mismo. Entonces, hay que separar en ítems distintos. Es que son distintos. O sea, por ejemplo, si yo coloco ya ítem 2, no sé, ítem de alternativa, ítem Claro. 3, selección múltiple, hay Totalmente, que claro. diferenciarlos. Sí, porque son dos cosas súper diferentes. La Ya. alternativa no es lo mismo que la selección múltiple. Sí, no sé, ahora me Sí. quedó muy claro. Sí, y tienes que Sí. hacerlo por diferencia de ítems. Ya, muchas gracias. Sí. Miren, me quiero detener acá. Yo también puedo entregar opciones incorrectas o con distractores. Yo también puedo trabajar con distractores, pero no cualquiera. Los distractores que yo entrego tienen que estar diseñados y pensados para atraer a los alumnos con menor dominio o conocimiento sobre lo que se pregunta, justamente para evitar el descarte. Pero lo que se espera es que sean como atractores, presentando errores conceptuales o razonamientos equívocos. Es decir, no son cualquier opción incorrecta, sino que deben estar diseñados para informar acerca de errores típicos. Por ejemplo, deben ser incorrectas, pero plausibles. Evitar el uso de distractores absurdos o irrisorios. O sea, yo no voy a colocar, por ejemplo, una alternativa dentro de selección múltiple, no sé, pues que el ratón vuela, pues, porque es un distractor que es absurdo, ¿te fijas? Y yo lo he visto en evaluaciones. No deben atraer a través de trampas, sutilezas en la forma de preguntar, uso de habilidades diferentes a la que se busca evaluar en el ítems. Por ejemplo, si tú acá estás evaluando en esta la habilidad de evaluar, porque tú estás llevando al alumno a un nivel de profundidad de evaluación, está determinando cuál es más asertiva dentro de todas las opciones que son correctas. Por lo tanto, si tú quieres aplicar un distractor, como me indica acá, con sutilezas donde el alumno tenga que perder el centro de evaluar cuál de todas es la respuesta correcta y se tenga que centrar a identificar la sutileza del error, te perdiste. Te perdiste. O sea, ¿qué significa? Que perdiste el foco porque estás llevando al alumno a que tenga que identificar en casi en habilidad 1, de nivel 1, el error, la sutileza del error. Y perdiste el foco de lo que estabas tratando de hacer, que era evaluar cuál de esas opciones era la más asertiva. O sea, yo insisto, son sutilezas, pero que se cometen los errores, profesora Roxana. Profesora, entonces está mal hecho si yo en un texto estoy evaluando la comprensión lectora y pregunto, por ejemplo, ya el texto es del Real Madrid y yo digo el Barcelona después en la pregunta, ¿eso está mal preguntado, valga la redundancia? Lo que pasa que, claro, por ejemplo, si tú estás trabajando la habilidad de comprensión
Va a depender, porque comprender puedes trabajar a un nivel de extracción de localizar que es explícita o implícita. Si trabajas a un nivel implícito, estás trabajando inferencia. Entonces, si preguntas por el equipo que el Barcelona, pero estás trabajando el Real Madrid, te perdiste, porque si lo estabas trabajando a un nivel comprensivo de inferir, llevaste al alumno a que identificara el error o reconociera que el equipo de fútbol no es el mismo del texto, entonces te perdiste, pues bajaste a un nivel 1. El distractor que colocaste te sacó al alumno de la habilidad que era la que te movilizaba, que era que el alumno pudiese inferir. A no ser que le plantearas, por ejemplo, esa pregunta como, en vez de que ya el texto, por ejemplo, era el Barcelona y tú le colocas una alternativa Real Madrid, el alumno inmediatamente se va a dar cuenta que no corresponde y lo sacaste del foco de la inferencia. Pero si le colocas alguna característica que el alumno pueda inferir que esa característica no es del equipo de fútbol que tú estás planteando en el texto, te mueves en el mismo nivel y utilizaste un distractor en el mismo nivel de inferencia. Ya, ok. ¿Ya? Sí, gracias. Ya, ejemplo de buenos ítems. A continuación se muestran 2 ejemplos de ítem adecuadamente construidos que cumplen con los criterios de construcción. Observa la siguiente imagen. Mira qué linda la imagen. ¿Qué civilización precolombina desarrolló el tipo de cultivo que se muestra en la imagen? Corta. Características propias de la vestimenta, ¿cierto? Del desarrollo cultural de esta imagen. Listo. En este ítem se observa un contexto necesario para responder, ya que se requiere observar el tipo de cultivo que se está desarrollando para así identificar que la respuesta correcta es la civilización azteca. Además, el enunciado es claro y preciso, ya que contiene el criterio por el cual el evaluado podrá distinguir la respuesta correcta. Súper corta. Esto es un tipo de ejemplo de la selección múltiple del primer ejemplo que vimos. Ejemplo de ítem de opción múltiple. Lee el siguiente texto. En el intestino grueso del organismo humano viven ciertas bacterias capaces de transformar restos de alimento en vitamina, las que podemos aprovechar para nuestro proceso de nutrición. ¿Qué tipo de relación se establece entre estas bacterias y los seres humanos? Listo. Mutualismo. En este ítem se observa que las opciones responden a lo solicitado. No hay nada que los distraiga. Tampoco hay un concepto y luego una definición. Y luego un concepto y otra afirmación. Son todas las opciones son conceptos. Lo que no puedo hacer es mezclar y colocar parasitismo y luego la definición de mutualismo y no colocar mutualismo, porque estoy mezclando tipos de respuesta. Y eso no lo puedo hacer. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Espérame, es que, y lo otro que, ya, y termino con esto y me paso a la rúbrica. Y esto es lo otro que me interesa, pero yo insisto, yo les voy a dejar este documento, profe, y pucha, si a ustedes les gusta evaluación y se quieren formar en esto para poder construir mejores instrumentos, yo les recomiendo que lo impriman y lo anden trayendo igual que las taxonomías bajo el brazo. Miren, construcción de preguntas abiertas o de respuestas construidas. Hay ocasiones en las que para evaluar cierto tipo de habilidades resulta más pertinente utilizar preguntas abiertas, a diferencia de selecciones de múltiples. Por ejemplo, cuando se espera que una persona produzca una respuesta, porque importa observar tanto el producto como el proceso, o en los casos en los cuales, de acuerdo al indicador, no existe una sola respuesta correcta. Por ejemplo, preguntas donde el alumno tenga que tomar alguna postura frente a alguna situación y yo quiero evaluar la argumentación, etcétera, me conviene claramente aplicar una pregunta abierta en vez de una selección múltiple. ¿Por qué? Porque la variedad y las opciones de respuestas correctas es muy amplia. Entonces, esto es especialmente importante si se busca abordar indicadores de evaluación que contengan habilidades vinculadas a crear o evaluar, o sea, nivel 5 y 6. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que las preguntas de desarrollo yo generalmente las utilizaba para niveles superiores? Entonces, cuando yo quiero evaluar habilidades de 5 y 6, del nivel 5 y 6, a mí me recomiendan, o yo les recomiendo utilizar preguntas abiertas o respuestas construidas, ya que implican, por ejemplo, desarrollar un análisis crítico o reflexión sobre algún tema, o bien generar o elaborar algún producto a partir de la estructuración de diversos elementos. Y un último aspecto relevante a considerar es
que si tú evalúas por medio de preguntas abiertas, es revisar si es factible llevar a cabo un proceso de codificación que asegure confiabilidad. ¿Por qué? Ya que la codificación de las preguntas abiertas involucra la implementación de un procedimiento de corrección. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía la vez pasada? Que cuando yo trabajo con preguntas abiertas, yo necesito construir una especie de instrumento de proceso para revisar la pregunta abierta, que yo les decía, tienen que tener algún tipo de rúbrica, algún tipo de pauta de cotejo, porque ¿qué voy a evaluar en la pregunta abierta? Puedo evaluar, por ejemplo, la coherencia, la argumentación, la redacción, ortografía, y para ello necesito construir como un instrumento para poder evaluar una pregunta dentro de otro proceso evaluativo que es la prueba escrita. O sea, y es por eso que les digo que es todo un mundo la evaluación. Miren, ejemplo de indicadores susceptibles de evaluar mediante preguntas abiertas. Por ejemplo, acá hay algunos indicadores que pudiesen ser evaluados y recomendados por este tipo de preguntas. Por ejemplo, cuando usted le pide al alumno que diseñe estrategias de aprendizaje que consideren los conocimientos previos del estudiante. Aquí, por ejemplo, estos alumnos que han viajado por Europa, usted les pudiese haber medido ese aprendizaje por medio de alguna pregunta abierta o de desarrollo donde ellos tengan que aplicar lo que ellos tenían como conocimiento previo y relacionarlo con el aprendizaje de la clase. Por ejemplo, cuando yo quiero evaluar también lectura inicial, considerando los componentes claves del aprendizaje del lector, por ejemplo, el desarrollo de la conciencia fonológica, conciencia de la palabra, fluidez y precisión lectora, desarrollo de la lengua oral y vocabulario. Por ejemplo, todo esto yo lo evalúo, ¿cierto?, en una pregunta de argumentación. Disponer de ejemplos, analogías y explicaciones simples para enseñar conceptos propios de la disciplina. Cuando yo le pregunto al alumno, ¿cierto?, que explique con sus palabras qué entiende por y que lo ejemplifique. Acá yo lo que estoy haciendo, ¿cierto?, es que le estoy pidiendo al alumno que por medio de ejemplos o analogías, pero a partir de sus propios conocimientos, él me explique de forma simple algún concepto. O sea, fíjate qué interesante. Y acá, por ejemplo, hay una descripción de las características de un buen ítem de respuesta abierta. Pero lo importante es que el alumno quede súper claro qué es lo que le van a evaluar. Mira, recomendaciones para lograr preguntas abiertas. Usar un lenguaje claro y directo. Se espera que se cumplan los mismos criterios que se proponen para la formulación de ítems de selección múltiple, cuidando una adecuada aplicación de la gramática y la puntuación, además de ser claro, breve y preciso, evitando complejidades. Entonces, usted acá dice, en este sentido se propone en la formulación de las preguntas el empleo de verbos que refieran a acciones precisas que orienten cómo se debe responder. Por ejemplo, defina tal cosa, calcule, compare este concepto con otro, diseñe alguna solución a tal problemática, sin explicar criterios sobre lo que debe incluir en ese comentario. Por ejemplo, usted no le puede decir, defina qué es, no sé, pues capitalismo utilizando cierto vocabulario o considerando, no sé, pues, ciertos criterios. No, usted lo deja abierto, pero tiene que ser súper claro con la habilidad que le está pidiendo que el alumno aplique. Después dice que asimismo es muy importante que la pregunta se especifique el nivel de detalle que se espera en la respuesta. Por ejemplo, se deberá decir, entregue 2 ejemplos en lugar de ejemplifique, porque el alumno puede ejemplificar con 1, con 2, con 3, con 4 ejemplos, y usted puede que haya pedido 5, por ejemplo. Entonces, estas sutilezas tienen que quedar claras en la instrucción, ya que esta última es una formulación muy general que admite que se entregarán un ejemplo, 2, 3 o más ejemplos, de lo que conllevaría que algunos correctores presenten respuestas incompletas. Evitar la inclusión de elementos innecesarios como parte de la pregunta. Conviene usar contextos e imágenes solo cuando sea necesario para responder. Evitar, dentro de las preguntas de desarrollo, complementar con una imagen. A partir de la siguiente imagen, defina o compare. Si no es necesario y no es de vital relevancia que el alumno use esa imagen para la respuesta, no la coloque. Se recomienda no adornar las preguntas de desarrollo. Hasta acá, ¿dudas?
No, ninguna. ¿Les parece les queda más claro o no? Sí, mucho más claro. Sí, yo lo encuentro Sí, mucho interesante. ¿Qué más. les parece? Nos quedó, por lo menos a mí me quedó mucho más claro Ahora, respecto a pero lo que es. ahora entre nosotros, sean honestos, ¿le habían tomado como la relevancia a la construcción del instrumento de prueba escrita o no? ¿O lo habían visto más simple? Sí, la verdad es que yo empecé a hacer mi prueba. O sea, yo pienso en mi prueba que hice y pienso en lo que estás hablando ahora. Claro, pues hay cosas que yo debo corregir solo con lo que tú explicaste ahora. Mm. Pero es complejo hacer una prueba, no es muy sencillo, la verdad. ¿No? Sí. Mira, ya. De hecho, cuando yo les dije que las preguntas abiertas se incorporaban en la rúbrica o una pauta de evaluación, aquí les coloco un ejemplo. Miren, ejemplo de pregunta abierta. La pregunta abierta debe llevar una rúbrica. En la pregunta abierta se le pide al alumno, escribe un cuento a partir de la imagen y el título. El fantasma miedoso. Recuerda cuidar tu ortografía, usar letra clara y punto cuando corresponda. Esta es la instrucción de la pregunta abierta. ¿Yo cómo evalúo la construcción del cuento? Tengo que aplicar una rúbrica. En el ejemplo se entrega una instrucción directa y clara, que está acá. Escribe un cuento a partir de la imagen y el título. El alumno debe considerar la imagen y el título. Luego dice, se explicitan los criterios que luego son considerados en la rúbrica. Adecuación a la situación comunicativa. Y esto tiene que ver con a partir de la imagen y el título. Hay una adecuación comunicativa. Estructura del cuento. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo que haga un cuento. Y luego le estoy pidiendo que utilice o cuide la ortografía, usar letra clara y punto cuando corresponda. El manejo de la lengua, ortografía literal y acentual. Fíjate lo que estoy evaluando en esta construcción. Y acá está mi rúbrica. Dimensiones, adecuación de la situación comunicativa, grado en que evidencia se atiende a la tarea solicitada, relación entre imagen y título. El texto no trata principalmente sobre el personaje de la imagen. El texto trata principalmente sobre el personaje de la imagen, fantasma, pero no sobre la característica que aporta el título, el miedoso. Nivel 3. El texto trata principalmente sobre el personaje de la imagen, fantasma y la característica del título. Y acá hay otro ejemplo de estructura del texto y el manejo de la ortografía. Entonces, fíjate que yo para poder evaluar esta respuesta tengo que construir una rúbrica. ¿Qué les parece? Y acá hay un ejemplo clarísimo de cómo tienen que hacerlo. ¿Les gusta o no? ¿Profes? Ya, pero participen, pues. Sí, a mí me gusta aprenderlo, que yo no hago pruebas. Nunca, creo que un tiempo atrás hice pruebas en tecnología, pero generalmente hago rúbrica. Ya, Pero me gusta haberlo aprendido en caso de que ¿cierto? tenga que ocuparlo. Yo tengo una consulta, bueno, aprovechando. ¿Este formato es como universal? O sea, ¿se ocupa también en educación superior? Sí, totalmente, profe. Ok. De hecho, y mira, y qué interesante lo que acabas de mencionar, porque yo tengo súper claro que hay muchos profesores de ustedes que también complementan sus clases en docencia universitaria. Y, y generalmente yo estoy, a ver, es una presión muy personal, pero para mí todos los docentes universitarios debiesen tener como base una pedagogía. Porque fíjate que muchas veces en carreras que no están ligadas a educación, medicina, enfermería o construcción, no son pedagogos. Y ni se imaginan el nivel de errores que hay en la confección de los certámenes. Entonces, es por eso que según yo, cuando yo hago mi análisis, es como la tasa de reprobación, porque justamente no hay conocimiento de cómo construir instrumentos. Y uno juega mucho a pillar a los chiquillos. Profesora Danixa. Bueno, yo hasta aquí estoy encantada con todo esto, porque en realidad, bueno, por mi área, yo siempre aplico pruebas generalmente. Pero a pesar de que siempre ya trataba de hacer pruebas como
diferentes, variadas, ¿cierto? Incluir varios ítems. Nunca en realidad lo vi de esta manera, como todas las recomendaciones que ahora se han dado para cada ítem que vamos a utilizar, todas las opciones que vamos a tener. Y pensando, ¿cierto? Reflexionando lo que comentas recién, claro, o sea, yo misma hacía memoria, recordaba de lo que fueron mis años de estudio, y no, pruebas tan así no recuerdo, mucho menos en la universidad. Solamente fui sometida a pruebas donde había ítem de preguntas abiertas nada más, pues nos ponían un Sí. ejercicio y era cierto de matemática, un ejercicio y ahí uno tenía que ver cómo lo desarrollaba y la prueba, no sé, pues tenía 3 ejercicios en total y eso era toda la prueba. Y uno ahí quedaba y no era por y es lo que uno ahora le sirve para analizar y ver lo que pasa con nuestros estudiantes, porque no es que el alumno no sepa, no es que el alumno no se No, haya po. preparado, es que yo lo viví, por ejemplo, muchas veces, ya reprobé cálculos porque era ese tipo de pruebas que uno se enfrentaba y claro, seguramente Pero sí, no, profesores, mire, ¿cuántos de ustedes tuvieron, cuando estudiaron educación, epistemología de la educación? Yo tuve o fundamentos de la práctica educativa. Yo no sé cómo en su año se habrá llamado, pero para mí era el ramo cortacabeza en la U, donde todos mis compañeros lo reprobaban. Y siempre recuerdo que en la segunda oportunidad que tenían de tomarlo, se cambiaban de profe. ¿Y por qué? Porque eran dossier y dossier de información y nos entregaban un cuadernillo, una hoja de cuadernillo con 3 preguntas. Y cada pregunta tenía que ser respondida en 2 planas, pero uno tenía que mezclar todo, o sea, todo entrelazarlo. Pero fíjate que jamás nos explicaron o nos entregaron la rúbrica para saber qué teníamos que considerar dentro de cada pregunta abierta. Yo ahora hago como ese análisis, po. A mí, yo siempre me fue súper bien en esos ramos porque yo era del montón en el colegio, yo así, onda, hacía así mal, me iba pésimo porque nunca le encontraba el sentido a lo que aprendía, pero sí lo que debo agradecer es el nivel de habilidades que el colegio desarrolló. Entonces yo siempre tuve como habilidades de redacción, de expresión oral, entonces a mí no me complicaba en lo absoluto. Pero compañeros que solo tenían, por ejemplo, habilidades de expresión oral, pero luego al momento de traspasarla a una redacción, era bloqueo. Es como lo que les pasa a ustedes de repente con la planificación, que tienen todo en su cabeza y lo tienen súper claro, pero al momento de traspasarlo como redacción, no pueden. Ya, fíjate que no es que ustedes sean malos profesores, solo que quizás el sistema de evaluación de portafolio no está bien construido. O sea, a ese nivel de análisis a mí me lleva todo este proceso. Yo lo encuentro de verdad que si alguno de ustedes tiene la oportunidad de elegir algo en que perfeccionarse, yo les recomiendo que se perfeccionen en la evaluación, porque van a descubrir un mundo que nunca van a terminar de estudiarlo. Es un universo tan loco que se van a perder en ese mundo y van a comprender un montón de procesos y de errores que han estado cometiendo en toda la práctica. Fíjate que a lo mejor a muchos de ustedes hoy día recién encontraron la diferencia entre un ítem de selección múltiple y alternativa. Y fíjate la dimensión de diferencia que existe entre un ítem y otro, partiendo por las habilidades que miden, partiendo por los detalles de confección. O sea, y todo esto se basa en virtud del manejo de habilidades. Ahora, yo para mi tranquilidad, ¿con qué me quedo con todas las profes que yo he formado en mi carrera? Que yo estoy segura de que ningún profesor que haya pasado por mí se le va a olvidar la importancia de las habilidades. De eso es lo que yo me quedo como súper tranquila, de que tengo la certeza de que cada uno de los profes que ha trabajado conmigo, ya sea en cualquier instancia de capacitación, mira las habilidades ahora desde otra perspectiva. ¿O me equivoco? ¿Profes? Sí, profe, es verdad.
he estado ¿Cierto? aplicando algunas cositas ya en el aula y me han ido funcionando. Todo el rato. Sí, Súper. funciona. ¿Cierto? Ya. Ahora me voy con el otro submundo, que es, a ver, si las pruebas escritas es un mundo maravilloso, las rúbricas es un mundo paralelo. Es como la mejor manera que lo puedo definir. Es un mundo donde te permite evaluar lo que se te ocurra, pero desde el proceso, desde la aplicación, desde sacar el estrés a los chiquillos, desde llevarlos a un contexto de aplicación donde quizás es imperceptible que ustedes están evaluando, porque lo pueden evaluar por medio de la observación. ¿Qué significa? Que para mí la rúbrica es un proceso maravilloso porque al alumno le sacas el estrés de saber que tiene calendarizada una prueba mañana al primer bloque de matemática. O sea, yo cuando tenía prueba agendada, yo la noche anterior no dormía. Pero qué diferente hubiese sido si me hubiesen evaluado por medio de un proceso donde yo hubiese podido estar aplicando y yo no me hubiese dado cuenta que me estaban evaluando. Fíjate la diferencia, porque incluso la recogida de información toma otro sentido. Pero cuando yo hablo de rúbrica, también yo me meto a un mundo loco. ¿Por qué? Porque al igual que selección múltiple tiene a lo menos tiene 3 formas de construirlo, cuando yo me meto al mundo de las rúbricas, o sea, yo me encuentro por parte baja con 5 o 6 modelos de rúbrica que yo puedo aplicar. Pero yo hoy día les voy a enseñar los 2 tipos de rúbrica que son los más relevantes y son los más usados. Vamos a trabajar con las rúbricas analíticas y la rúbrica holística, o también conocido como la rúbrica global, ¿ya? ¿Han escuchado hablar de las rúbricas analítica y global o holística, o solo conocían rúbrica y no sabía que se diferenciaban? Que Yo acá nada, solo profe. rúbrica. Solo rúbrica. Pero Profe, me imagino que es cuando los indicadores están como escritos, o sea, no sé cómo explicarlo, como la rúbrica, por ejemplo, de la evaluación docente. ¿Ya? Me imagino que esa es la diferencia, que hay unas como más cortitas y las otras como con mayor detalle. Veámoslo, po. Mira, la rúbrica analítica, este documento cual yo se los voy a compartir, distingue dimensiones y especifica indicadores. En cambio, la holística o la global no descompone la tarea en indicadores específicos. Si yo me vuelvo, espera, me voy a saltar, dentro de este documento que yo les voy a compartir, acá hay como un esquema que igual que es súper útil, es que de verdad que es tanta información, profe, que yo podría hacer un año completo taller de pura evaluación y me faltaría tiempo. Ya, acá hay como un esquema que les puede servir cuando construyan, que se los voy a compartir también, ¿ya? Ya, pero me voy a mi rúbrica. Miren, si me voy al otro documento, acá. Ay, ¿dónde tengo mi rúbrica? Aquí. Que yo les mostré el ejemplo de la prueba acá. Ya. Fíjate que esto es una rúbrica, pero según mi definición, que la analítica distingue dimensiones y especifica indicadores, y la holística no descompone la tarea en indicadores específicos. Si yo lo muestro acá, ¿qué tipo de rúbrica será este? ¿Una analítica o una global o holística? Analítica. Es una analítica. ¿Por qué? Porque en esta rúbrica sí distingue las dimensiones, y la dimensión es adecuación, estructura y manejo. Y también especifica los indicadores. Y mi indicador es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y acá está el criterio de evaluación, el descriptor. Entonces, esta es una rúbrica analítica, no es una rúbrica global. Y esta es la estructura de una analítica. En cambio, la holística no descompone las tareas. La analítica se evalúa por separado cada uno de los indicadores, tal cual como los vimos acá. En cambio, acá se realiza un juicio global por la tarea. La analítica es muy informativa, más difíciles de construir y más lentas de aplicar, pero a mi juicio son las mejores. La holística son más sencillas de construir, más rápidas de aplicar, pero son menos específicas.
Esa es la diferencia, pero ambos procesos están bien. Ahora, si ustedes parten utilizando rúbricas holística o global, igual está bacán. ¿Por qué? Porque al menos ya salieron de la prueba escrita y están probando con otros procesos. Tengo una manito levantada. No, permitir. Ya. Entonces, cuéntame. Tengo una duda. Lo que pasa es que yo siempre escucho de mis colegas, principalmente los profes de matemática, son como súper reacios a ocupar rúbrica. Porque son fomes, po. Claro, no les gusta ocupar rúbrica, pero bajo esa lógica quizás conocen como las holísticas, porque yo siento de que el otro tipo de rúbrica sí evalúa a más detalle, po, no solamente Mira, no, malo, ¿no? ahí podemos entrar como en un debate que nos podría dar hasta mañana. Yo soy profe de matemática y yo cada vez que yo hice clase en matemática, yo le hacía el quite a las pruebas escritas y puedo decir que todo el tiempo que estuve en aula, generalmente aplicaba rúbricas. Y cómo, por ejemplo, si estaba trabajando estadística, a los chicos, por ejemplo, el proceso evaluativo era un debate y donde en el fondo a los chicos yo les exponía temáticas contextuales y los llevaba a porcentajes de análisis estadísticos y los llevaba a conformar grupos que generalmente los colocaba en contra de lo que yo sabía que ellos pensaban. ¿Qué los obligaba a que investigaran? Porque también había una rúbrica antes entregada, entonces ellos se preparaban, investigaban, se ponían en la posición contraria, practicaban, etc. ¿Y qué evaluaba la rúbrica? Desde la habilidad de argumentación, de expresión oral, o sea, también contribuía al lenguaje, pero también el uso estadístico de datos, y ahí se demostraba, pero a la perfección, cómo ellos comprendían la estadística en un caso de contexto inmediato y actual. Entonces, fíjate que las matemáticas son totalmente aplicables a rúbricas. Lo que pasa es que los profes de matemática creen erróneamente que las matemáticas, de hecho, las matemáticas es una ciencia específica, pero no es una ciencia estructurada el proceso de evaluación. Fíjate que las pruebas escritas de matemática tú desarrollas netamente lo que es la habilidad de aplicación y cálculo, pero después nos quejamos porque los chiquillos no aplican la matemática en el contexto real. ¿Cuántos de ustedes, profesores, han vuelto a aplicar trigonometría, por ejemplo, en su vida cotidiana? Yo jamás, nunca. Ya. Yo siendo profe de matemática, yo en mi vida he ocupado en la trigonometría, ni el logaritmo. Yo en mi vida, jamás. A lo más te puedo decir que en geometría he aplicado los ángulos, sí, eso sí, cuando quiero colocar un cuadro, qué sé yo. ¿Qué más? La teoría, a ver, ¿qué teoría he utilizado? O sea, es que es re poco lo que yo aprendí en el colegio que lo he podido aplicar en mi vida cotidiana. Las funciones las aplico constantemente en el cálculo de boletas de luz, qué sé yo. Pero lo que me ha servido mucho, a modo de ejemplo, y que lo que yo creo que el colegio le dice dar como, pero así full, por ejemplo, la estrategia de la regla 3 simple, que para mí es como, a mí me ha salvado, pero la vida. O sea, un proceso tan simple a mí me permite calcular un montón de situaciones en mi vida cotidiana, ¿te fijáis? Pero ¿qué pasa? Que los profes no lo contextualizan. Ahora, ¿cuál es la tarea de ustedes? Mostrarle este mundo a estos profes de matemáticas, a estos profes de física, de química, que generan proyectos evaluativos. Pero realmente los profes son re fome, ¿para qué les voy a mentir? Así que no sé, ¿qué me pueden comentar ustedes de sus profes de matemática? Hola, yo soy profe de matemática. ¡Oh, disculpe! No, igual me sentí interpelada porque pronto tengo que ver las razones trigonométricas, entonces necesito buscar alguna cosa que haga que sean un poquito más memorables que lo que tú dices. Ay, qué bueno, profe, qué bueno que lo tomo de esa manera. De todas maneras, dentro de las cosas que nombraste, estaba pensando en las cosas que hago yo para contextualizar y para explicarle a los chiquillos la importancia de algunos conocimientos matemáticos, por ejemplo,
tú nos hablaste de áreas, de perímetros, de volumen. Esos conceptos es muy importante que los estudiantes entiendan que son útiles en nuestra vida de manera normal, digamos, que los deberíamos saber aplicar, porque, ¿qué pasa? Les digo yo, si usted en algún minuto quiere que le pongan cerámica en el patio de su casa y resulta de que el maestro le pide una cantidad exorbitante de cajas de cerámica, usted tiene que darse cuenta que lo están haciendo eso, le digo yo, que con esa cerámica que le están pidiendo alcanza para su patio y para 2 patios más. Sí, profesora, ahí usted da el clavo. Se me olvidó por completo, lo dejé fuera, lo que es el cálculo de área y perímetro. Efectivamente, eso sirve incluso para el contexto diario de una casa, o sea, calcular cuánta pintura voy a necesitar, o sea, realmente eso también uno lo aplica constantemente, pero para ninguno de nosotros es sorpresa que hay contenido de matemática que uno nunca más vuelve a aplicar en la vida. Y te pasas meses trabajando con algún contenido que nunca más lo vuelves a aplicar. Y eso justamente son los errores curriculares, pero no pasa por ustedes, pasa a nivel ministerial. Y ahí no hay nada que hacer, ¿ya? Ahora, una vez que ya tenemos claro qué es una rúbrica analítica y cuál es la holística, yo me voy a qué elementos componen una rúbrica. Ya sea para una analítica o una holística o global, los componentes se cruzan. Y yo siempre tengo que tener claro que voy a trabajar con dimensiones que van a estar en esta columna y que son como el tema global, que es lo que voy a evaluar. Por ejemplo, coherencia en el texto. Voy a utilizar mis indicadores, que por ejemplo va a ser, dentro de la coherencia del texto yo lo puedo descomponer. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar, a ver, ¿qué voy a hablar en coherencia? Voy a colocar, por ejemplo, coherencia en la secuencia de hechos que utilizo para argumentar. Indicador 1, por ejemplo. Si estoy pidiendo que ellos me den respuesta frente, no sé, a una valoración de un juicio de valor, por ejemplo, del estallido social, por darte un ejemplo, mi dimensión va a ser, ¿cierto?, argumentación o postura sobre el estallido social. Indicador 1, coherencia en los hechos utilizados para argumentar. Luego puedo evaluar cobertura. Por ejemplo, que el alumno utilice tal cantidad de argumentos, 2, 3, 4, que lo debo definir, para cubrir, ¿cierto?, la argumentación completa. Puede ser también que necesite solo un indicador, o 3 o 4. Va a depender, es lo mismo que hacemos con el desglose del objetivo específico. Piensen que este es un objetivo específico y son sus indicadores. Acá ocurre lo mismo que la rúbrica. Y luego voy a utilizar escala de valoración. Pero esta escala de valoración yo también la puedo encontrar con otros nombres. Por ejemplo, niveles de desempeño, criterios evaluativos, que también está bien. ¿Ya? Y luego, lo que está acá adentro, yo también lo puedo encontrar como criterios o descriptores. También son conceptos que se mezclan dependiendo del país, dependiendo de los modelos de rúbrica que se usen, pero finalmente es como lo mismo, ¿ya? Ahora, esta es una rúbrica analítica. Fíjate que esta rúbrica analítica solo trabaja con dimensiones, con descriptores que me describen, ¿cierto?, lo que yo voy a evaluar. Y acá me entrega, en teoría, los niveles de logro. 1, 2, 3, 4. Es una rúbrica analítica súper simple, súper básica, que ni siquiera tiene como un nivel de logro establecido, así como por lograr, no logrado, sino que es 1, 2, 3, 4, entendiendo que el 4 es el nivel con mayor logro. Fíjate que es súper simple, ¿ya? Acá tengo una holística, y fíjate la diferencia, analítica, y tengo una rúbrica holística, donde yo parto en explicando en qué consisten estos 4 niveles. Entonces, yo digo que el nivel 1 no hay claridad en la presentación de las ideas, es todo general. 2, solo una parte de la presentación es clara. La presentación del trabajo es clara y denota que se comprenden los aspectos centrales.
Y la presentación del tema es clara, consistente. O sea, en el fondo yo voy del 1 al 4, pero yo antes de presentar mis dimensiones, yo explico los niveles de desempeño. Por ejemplo, no sé, pues, si acá esto yo también lo puedo reemplazar por no logrado, logrado y por lograr. No, al revés. No logrado, por lograr y logrado. Y puedo colocar no logrado, no demuestra suficiente información para determinar, no sé, porque comprende el concepto. No logrado, entiende medianamente la idea. Por ejemplo, o sea, yo esto lo puedo reemplazar por adecuado, básico, insatisfactorio, o sea, da lo mismo el nombre que lo que el nivel, pero yo en el nivel o el criterio coloco y luego describo. Y luego aplico, ¿cierto?, mis dimensiones. Y sería manejo del tema, y acá habría otra tablita donde esto estaría vacío en la global, donde no habría descripción aquí. Es que no puedo como aquí seleccionarlo, pero esto estaría en blanco y solo estaría la puntuación 1, 2, 3, 4. Entonces, manejo del tema, yo me voy a mi rúbrica, no hay claridad en la presentación, solo una parte de la presentación es clara. Ah, ya, está en este nivel. Y acá, en vez de esta descripción, coloco una cruz en el nivel 2, que en el fondo el alumno, el manejo del tema, tiene un nivel 2. Y después, si yo me voy al 2, me dice que solo una parte de la presentación es clara. Y ahí me entrega la descripción. Esa es la diferencia entre una rúbrica holística y una analítica. La analítica es mucho más clara. Miren, yo les quiero mostrar ejemplos. Espérenme. Mira, yo acá, dame un segundito, mira. Les voy a mostrar un ejemplo de rúbrica holística. Acá, mire, lo voy a mostrar con imagen. Ya. Este es un ejemplo que yo utilizo mucho, mira. Mira, fíjense. Acá tengo una holística para evaluar ¿qué? Participación. Mi criterio de evaluación es insuficiente, regular, bueno y excelente. Y acá le coloco la puntuación abajito. ¿Ya? Mi descripción me dice que lo insuficiente no demuestra respeto hacia los compañeros, demuestra falta de comprensión y participa muy poco. Acá tengo mi descripción. Y luego, disculpad. Y luego, ¿cierto? Yo voy indicando la puntuación de cada nivel. Ahora, si ustedes me preguntan, este es muy buen ejemplo de una rúbrica holística mal construida. ¿Por qué? Porque fíjate que dentro del criterio de evaluación que es insuficiente, yo tengo 3 descriptores o 3 indicadores de evaluación. Y es súper complejo aplicarlos. ¿Alguien levantó la manito? Profesora Ana. Sí. Andreita, mira, mi duda es, esto a lo mejor no es directo con lo que estás explicando, pero cuando nosotros evaluemos, hacemos la evaluación de la unidad de la que tenemos que hacer en el portafolio, perdón, pero he corrido todo el día, entonces estoy un poco cansada. Tranquila. ¿También tenemos que evaluar el actitudinal que hemos trabajado o no? Mire, qué bueno que me lo preguntó, porque yo, espérame, voy a cerrar este correíto. Comprendiendo un poco ya la diferencia entre rúbrica holística y rúbrica analítica, déjenme un poquito acá revisar. Espérame, acá, rúbricas de evaluación. Ah, no, disculpa. Modelo de instrumento, ya. Ya, mira. Fíjate que acá se ve bien o lo agrando un poquito. ¿Se ve bien? Se ve bien, pero Yo no lo veo tan bien, un poco pequeño. A ver, espérame. Ahí. Ahí un poquito, ¿o no? Sí, está un poco mejor. Sí, se ve. Sí. Profesora Anita, ¿me podría repetir la pregunta que se me olvidó? Ay, igual que yo. Que si en la evaluación que tenemos que hacer en el portafolio, también tenemos que evaluar el objetivo. Ah, ya me acordé. Sí. No, cuando usted utiliza, a ver, depende. Si usted utiliza rúbrica,
no es necesario que lo evalúe, o sea, al revés. Cuando utiliza prueba escrita, no lo debe evaluar. Cuando usted incorpora un instrumento de proceso o producto, que puede ser rúbrica, escala de precisión o escala o pauta de cotejo, usted llega al nivel destacado cuando incorpora la evaluación de la actitud. ¿Ya? Entonces, yo acá, mire, yo este modelo de rúbrica, yo lo construí igual como formato el año pasado, pero lo mejoré este año, justamente porque yo se los pasaba a mis profesores para que tuvieran como una base. Entonces, ellos lo modificaban, pero estaban con los elementos clave. Entonces, por ejemplo, yo acá les entregaba un ejemplo de rúbrica global. En el caso que quisieran ocupar global. Entonces, yo también se los voy a compartir a ustedes porque pueden completar este mismo formato. Se marca con una X, por ejemplo, nivel de logro puntuación. Yo acá le colocaba insuficiente, regular, bien, muy bien, excelente. ¿Qué ocurre? De repente ustedes me colocaban, por ejemplo, insuficiente, 1 punto. Y yo les decía, no, pues, profe, cuando es insuficiente es porque no cumple o no presenta. Y si hay ausencia de evidencia, usted no puede evaluar. Por lo tanto, no puede haber asignación de puntuaje, o sea, de puntuación. Por lo tanto, debe partir de 0 puntos. Porque ¿qué pasa si el alumno no le presenta el elemento que usted está evaluando? Usted no le puede colocar regular y le puede regalar 1 punto porque hay ausencia de lo solicitado. Y ese es el primer error. Profesora Magali. Profesora, qué bueno que nos está haciendo este taller. Se lo agradezco un montón porque yo siempre he tenido esa discusión con mis colegas. Porque yo digo, si no presenta, no está, ¿cómo lo evalúo? ¿Por qué le voy a regalar 1 punto si no está? No, si no está. Por ejemplo, a veces, ya, por un ejemplo, si dice ahí que en lo actitudinal, que presenta o responsabilidad, por ejemplo, que presenta tal día el trabajo y ese día no lo presenta, ¿cómo le voy a poner 1 punto si no lo presentó? No, entonces, claro, la mayoría de mis colegas me alega que es castigador ponerle 0 puntos, pero ¿cómo yo le voy a poner 1 punto si no presenta? Eso siempre alego. Bueno, usted le va ahora a responder y le va a decir que evaluación, cuando hablamos de evaluación se enfoca en evaluar o medir el aprendizaje, el nivel de logro del aprendizaje. Por lo tanto, cuando hay ausencia de evidencia para evaluar el aprendizaje, no se puede evaluar. Por lo tanto, si hay ausencia de evidencia, es 0 puntuación. ¿Por qué? Porque si usted le da 1 punto, ¿qué es lo que está evaluando? Si yo le pregunto, ¿en virtud de qué le está asignando 1 punto de la nada? Si no hay evidencia, está evaluando nada. ¿Te fijas? Claro. Sí, y finalmente, como le decía, ahora siempre decía, pero ¿por qué? Como que la mayoría me alega eso, y a mí me encanta la rúbrica, me gusta la rúbrica, porque también tiene que ver mucho con lo que usted decía el otro día, que era del 67. Se me olvidó. Decreto. El decreto 67, tiene mucho que ver con eso, y los niños finalmente ni se dan ni cuenta que uno los está evaluando. Entonces a mí me encanta la rúbrica, pero igual tengo apoderados que son profesores y de repente me da como miedo de que me dijeran, oye, pero estás evaluando aquí esto y no, esto está muy castigador porque no le estás poniendo puntos. Es que lo que pasa, bueno, entonces, pero ahora después de este taller, usted la respuesta que le puede entregar es que el proceso de evaluación no es castigador, sancionador o beneficioso. El proceso de evaluación es de recogida de información verídica y si no hay evidencia para evaluar, no se puede establecer un criterio de puntuación si es así de simple. Es así de simple. Claro, yo lo veo así de simple, pero como les digo, de repente como que ahí me decían que no había que poner 0 puntos. Y yo haciendo caso le ponía 1 punto, pero trataba de no poner como eso. Bueno, ahora cuando usted agrega 1 punto, yo le puedo decir que ese proceso de evaluación no es verídico y está artificialmente adornado. ¿Por qué? Porque usted ponderó un puntaje con 0 evidencia. Claro. Por lo tanto, para mí, su proceso de recogida de información no es válido. Así es. Sí, sí. Así de simple. Profesora Graciela.
Ya, sí, me pasa lo mismo que la colega, sabes que, por ejemplo, técnicamente si son 3 objetivos distintos que yo evalúo en mi rúbrica, de 3 clases distintas, y en cada uno de esos objetivos yo pongo actitudes distintas, Ya, es que ¿podría evaluar esas 3 ya, actitudes espérate, o ya es mucho? No, espérese, es que no sé, ya, pero no se me enreden. Vamos por parte. Mire, déjeme terminar con esto porque me están mezclando. Ya. Déjeme un momento, ya, mire. Entonces, lo primero es tener claro que si no hay evidencia, yo no puedo evaluar. Y cuando no puedo evaluar, no hay ponderación de puntuación. ¿Por qué? Porque no puedo inventar. Eso es lo primero. ¿Ya? Ahora, este es un ejemplo, por ejemplo, con niveles de logro de puntuación. Yo acá puedo, ustedes lo pueden reemplazar. Yo les voy a entregar este modelo para que lo trabajen si quieren aplicar rúbrica. Pero ustedes pueden acá reemplazarlo por no logrado, por lograr, logrado. Pueden colocar, incluso lo pueden puntuar con 1, 2, 3, 4. O sea, da lo mismo el nivel de logro que ustedes usen. Pero sí tiene que estar la descripción. Entonces yo acá, por ejemplo, les coloqué como el inicio. Ustedes lo completan con lo que van a evaluar, po. Por ejemplo, no cumple. Cumple, si están evaluando, no sé, por lenguaje, cumple y están evaluando redacción, cumple con lo mínimo establecido en cuanto a redacción, con coherencia. O sea, yo les coloco como el inicio, ustedes lo completan en virtud de lo que van a evaluar. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Acá yo les hice una matriz, insisto, porque yo les confeccioné una matriz justamente para que no se me pierdan y lo puedan usar como modelo de llegar y completar. Entonces, acá yo les tengo la matriz si quieren utilizar una rúbrica global. Entonces, la global parte con la descripción y luego parte con la matriz. Y yo acá yo la separo. Y fíjate que yo la separo en 2 dimensiones, pero la coloco como horizontal. Dimensión cognitiva y dimensión actitudinal. Yo lo separo. ¿Por qué? Porque no puedo mezclar habilidades cognitivas y habilidades actitudinales sin hacer la diferencia. Entonces, eso es lo primero, que yo hago una separación. Espérenme, que parece que alguien está levantando la manito. Ya, miren, voy a explicar esto y luego respondo, ¿ya? Para avanzar. Entonces, acá yo coloco, ¿cierto?, mi criterio que voy a evaluar. Por ejemplo, coherencia en la argumentación del texto, qué sé yo. Y solo marco con una X el nivel que el alumno tuvo y cómo establezco el nivel en virtud de esta tablita. Y luego, si yo estoy evaluando, por ejemplo, no sé, trabajo colaborativo, yo coloco acá, pues, trabajo colaborativo. Incluso lo puedo, trabajo colaborativo. Entonces, lo puedo describir. Puedo colocar, por ejemplo, trabajo colaborativo durante todo el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, lo puedo complementar, pero esto es como una idea. Y acá lo mismo. Pero fíjense la diferencia. En este instrumento yo agrego la actitud, pero la agrego como corresponde, diferenciándola de la dimensión cognitiva. Y esto me va a llevar a un tramo destacado. Ahora, si yo quiero mejorar este instrumento, yo puedo hacer lo siguiente. Miren, generalmente pero yo como Andrea Soledad, lo que yo hacía, la complementaba con un porcentaje para cada dimensión. Generalmente yo aplicaba este porcentaje. Por ejemplo, yo aplicaba un 70% de la nota total en la dimensión cognitiva y aplicaba un 30% que correspondía a lo actitudinal. Yo, hace 4 años atrás, si ustedes me preguntan, hoy, yo estos porcentajes los cambiaría a 60 y 40. Si ustedes me preguntan hoy día. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Sacaba la puntuación de la dimensión cognitiva y la transformaba a una calificación. Por ejemplo, en la dimensión cognitiva el alumno obtenía un 5,7 y en la actitudinal tenía un 6,1. Entonces acá sacaba, por ejemplo, el 60%, el 40% y me daba la nota total. Y de esta forma yo lo complementaba con ambas dimensiones. Ya, esa es una opción. Pueden también utilizar 50 y 50. Da lo mismo. Esto va a depender de ustedes, ya, de la importancia que les den como a la parte actitudinal. Pero esto es una buena forma de
como de instaurar un proceso como súper bien confeccionado y separando las dimensiones. ¿Por qué? Porque fíjate que es la dimensión cognitiva. Yo aplico las taxonomías de Bloom, que son netamente cognitivas. En cambio, la dimensión actitudinal, yo evalúo habilidades que no están asociadas específicamente a Bloom. Acá entra Marzano, por ejemplo, otro tipo de habilidades. Por tanto, no puedo mezclar procesos evaluativos. ¿Por qué? Porque la prueba escrita, ¿cuál es el error más común? A mí me lo hacían en la U. Se los cuento como experiencia en los certámenes. El certamen partía a las 8. Si yo llegaba a las 8, 3 minutos, yo partía con 5 puntos menos en mi certamen. Y yo, a esa, no sé, tenía como 20 años, y yo siempre cuestionaba, yo peleaba con el profe y le decía, pero ¿por qué me está descontando puntos que corresponden a lo que yo sé y me está castigando por mi responsabilidad de haber llegado puntual al certamen? Yo en ese tiempo le debatía a partir de los conocimientos que yo tenía. Hoy por hoy lo hubiese debatido de otra forma, pero siempre me hacía como este ruido de ¿por qué me castiga por ser responsable si yo me sé la materia? ¿Te fijáis? Y claro, hoy por hoy yo podría enfrentarme a ese profe y decirle que era un pésimo profesor, que no tenía idea de lo que estaba evaluando. ¿Por qué? Porque él me estaba evaluando con un certamen que evaluaba netamente habilidades cognitivas. Por ende, no me podía castigar con una actitud. ¿Y qué hacen los profesores hoy por hoy? Castigan a los alumnos con actitudes en procesos de prueba escrita, y ahí no se puede. ¿Ustedes cómo pueden sancionar, por decir de alguna forma, que tampoco es la palabra correcta, pero como ponderar impacto en la actitud por medio de una rúbrica? ¿Pero cómo? De esta forma, separando los procesos. ¿Por qué? Porque la actitud no necesariamente, o sea, no incide en lo que el alumno sabe. Hay alumnos que son súper irresponsables, pero son secos cognitivamente. Y yo no puedo castigar esa inteligencia que traen de forma innata porque son irresponsables. No sé si se comprende esta mezcla que no pueden hacer. ¿Se entiende, no? Sí, profe, sí se entiende. Sí, se entiende. Yo tenía un compañero en la U, oye, mira, pero esto es como una incidencia. El tipo, por parte baja, tomaba de lunes a viernes, hacía como la maldición gitana. Así como partía el lunes y terminaba el otro lunes tomando. Llegaban los certámenes curado, literal. El tipo, me acuerdo que el laboratorio llegaba, no sé, partíamos a las 8 y el tipo llegaba a las 9, 9 y media. Pero el tipo en media hora nos volaba el cráneo a todos. Tenía una mente maravillosa. Entonces, mi pregunta era, ¿a él lo podían castigar con la nota en sus habilidades cognitivas? De ninguna manera, porque el tipo era brillante. Él tenía un tema que era de actitud frente a la responsabilidad, pero cognitivamente el tipo nos volaba el cráneo a los 40 que estábamos ahí. Pero ¿qué hacía el profe? Le asignaba una escala de exigencia mayor en el certamen y él partía con una nota tope, que no podía, por ejemplo, superar el 6. Mira qué tontera, po. Si el tipo era brillante cognitivamente, su tema era actitudinal. Entonces, fíjate los errores que los profes van cometiendo. ¿Ya? Me voy con la rúbrica analítica. Profe, que me interrumpa, pero considerando que nosotros igual fortalecemos valores, los niños necesitan igual límites dentro de la sala de clases, porque bueno, a mí me ha pasado que hay niños que no se callan nunca en las pruebas, y es una cosa de ruido, por querer hacer ruido. Entonces igual una vez dan ganas para que se quede callado como amenaza, porque bueno, entonces ya, les doy una solución súper simple. Ahí tendría que establecer dos procesos evaluativos distintos. Uno, que es la prueba escrita, que va a medir netamente lo que es la parte cognitiva, y usted pudiese estar evaluando durante la prueba con una escala de apreciación, una pauta de cotejo que es más corta, la pauta de cotejo es sí o no nomás, y la escala de apreciación es no logrado, por lograr o logrado, o sí, nunca, a veces, y usted va observando la actitud. Pero el alumno le informa con antelación que van a haber dos procesos evaluativos. Uno,
que es la parte cognitiva que va a ser evaluada por medio de la prueba escrita y la tabla de especificaciones, y va a haber otro proceso que va a aportar la nota con un 20, un 30%, que usted va a aplicar en el transcurso de la aplicación de la prueba, que va a corresponder a lo actitudinal y que va a ser evaluado por medio de una tabla de especificación, o sea, disculpe, de una pauta de cotejo. Pero fíjate que ahí tú puedes aplicar y evaluar la actitud, pero con un proceso distinto a la prueba escrita. Y no de forma azarosa. ¿Por qué? Porque si tú me dices que es una forma de amenaza, queda al azar, po. Oye, hablaste mucho, 3 puntos menos. Hablaste un poco menos que el otro, ya, 2 puntos menos. Es súper azarosa, po. En cambio, si tienes una pauta de cotejo, una escala de precisión que te permita recoger información netamente de la actitud en el proceso de la prueba escrita, estás aplicando un doble proceso evaluativo, tanto cognitivo como actitudinal. ¿Pero qué quiere decir esto? Que la actitud del alumno no incide en la recogida de información a nivel cognitivo, porque son dos procesos distintos. Y eso es lo que ustedes nunca pueden mezclar. No pueden nunca castigar a un estudiante por un proceso que no está contenido dentro del instrumento evaluativo. No sé si se entiende. Sí, profe, sí entiendo. Ya, entonces, si quiere evaluar la actitud, aplique doble proceso, pero no quiera jugar a castigar dentro de una prueba escrita, porque no hay manera de evaluar la actitud en un proceso de prueba escrita. No hay forma. Si quiere hacerlo, háganlo bien. ¿Y cómo? Por medio de un doble proceso evaluativo, que les permita evaluar actitud y conocimiento o habilidades cognitivas. Y de esa manera no ensucian ninguno de los dos procesos. Profesora, tengo una consulta. Cuéntame. Si me dice que lo hago por separado, la nota no puede ser por separado. Le asigno un porcentaje, 20%, 10% a la actitud y el resto lo dejo de manera cognitiva, pero eso todo me va a entregar una nota. Una calificación. Eso, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que claro, usted, por ejemplo, va a decir, ya, tengo, no sé, un 90% de que va a equivaler a la nota en la prueba y un 10%, por ejemplo, a la actitud, que lo recogí por medio de un proceso evaluativo. ¿Cuál es la gracia de ese juego? Es que solo al alumno le va a afectar en la calificación. La calificación no le importa a nadie, o sea, a nadie, es una nota. Y la nota no determina cuánto sabe el alumno, pero sí usted, cuando analice los resultados, va a poder decir, oye, mira, este chiquillo tiene un 7 en la prueba. Él no tiene de ningún tipo de problema de aprendizaje, él comprendió todo y tiene un montón de habilidades desarrolladas. Su tema es actitudinal. Y en vez de un 7, obtuvo un 6 netamente por el 10% actitudinal que se castigó. Por lo tanto, ¿dónde está el foco de trabajo de usted con él? No en lo cognitivo, está en la actitud. O sea, fíjate el nivel de análisis que te permite también recoger esa información. Te permite direccionar hacia qué área tú debes trabajar. Porque el alumno no tiene problemas de aprendizaje, tiene un tema de actitudinal. O sea, yo lo encuentro de verdad, no sé, es que yo no sé si les logro como manifestar la importancia de ese análisis de información. ¿Qué piensan? Mira, a mí me hace harto sentido. Yo soy profe de arte, como le había dicho, entonces la típica, oye, ¿sabes qué? Tu trabajo está súper bueno, cumple con todos los indicadores, las habilidades las tienes desarrolladas, pero ¿sabes qué? Tu trabajo está fuera de plazo y yo evalúo la responsabilidad, que es un tema actitudinal, entonces les corrijo de esa forma muy personalizado. Entonces lo he aplicado, lo he ido aprendiendo. ¿Ya? He hecho otro instrumento, que es una pauta de evaluación, y también lo voy dividiendo por dimensiones. Una dimensión técnica, una dimensión actitudinal y otra dimensión propia de la habilidad de la unidad, que puede ser escultura o dibujo. ¿Ya? Y me ha costado, he hecho todo un trabajo. Y como profe de arte realmente no nos pescan mucho, o sea, yo después de muchos años de experiencia, recién este año fueron a verme a mi clase. Entonces los dejan ser a uno.
Como que ni siquiera los equipos directivos conocen los planes y programas, entonces... O eso sea, está como- es que partamos porque los equipos directivos, con todo mi respeto que me merecen mis colegas, pero partamos porque los equipos directivos generalmente nunca han hecho carrera de UTP. Mira, si tú me preguntas, a ver, esto es como bien, a lo mejor lo vamos a salir un poco del taller, pero a mí la experiencia me lo ha demostrado. Para mí nadie pudiese llegar al cargo de director sin haber hecho carrera por la unidad técnica. O sea, para mí es un elemento clave. ¿Por qué? Porque un director que no maneja el currículum, que no maneja los procesos evaluativos, que no comprende lo que es educación, se dedica solo a gestionar. Y se olvida de todo esto. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, nosotros somos 80 directores, bueno, ahora somos 78. Fallecieron 2 en los últimos 2 meses. En el servicio local acá en Darien Sur, en Concepción, somos 78 directores. De los 78, solo hay 24 directores que partimos haciendo carrera como UTP. 24. O sea, yo partí mi carrera como unidad técnica. O sea, yo partí a los 23 haciendo carrera directiva en UTP y recién llevo 1 año como directora. O sea, estuve 13 años en currículum, evaluación, aula. ¿Te fijas? Y mi mirada es súper diferente a un director que nunca ha hecho carrera curricular. Entonces, por eso pasa que de repente las orientaciones en la formación de los directores es súper errónea, po. Mira, hagan este simple ejercicio, pero es como, a ver, es como una maldad, pero háganlo. Vayan donde su jefe UTP y el director y pregúntenle la diferencia entre una rúbrica holística y una analítica. Hagan el simple ejemplo de esa pregunta para ver qué les responde. Yo les apuesto mi cabeza a que ni siquiera saben los elementos que compone una rúbrica en general. Les apuesto mi cabeza. Y esos tipos de líderes están dirigiendo las instituciones educativas. O sea, yo lo encuentro terrible, terrible, si me preguntan. No sé qué opinan ustedes. Sí, sí, es verdad. En mi caso, por ejemplo, también me pasa que el hipismo del arte, pues. Como que hay valor en la arte, una lata, porque está muy relacionado con las emociones también. Entonces, cuesta evaluar los trabajos plásticos, porque aparte que son un proceso y todo, y no todos lo entienden. Entonces, como que arte para sacarse 7. Claro. Es como la nota, no, pues sí, para que los niños lo pasen bien, y recreativo, qué sé yo, y yo trato de ir peleando también esos espacios en el arte, en la educación. Sí, tiene que pelearlo. ¿Y cómo lo tiene Sí. que pelear? ¿Cómo lo tiene que pelear? Implementando procesos adecuados de evaluación. Miren, aquí les muestro un ejemplo de la rúbrica analítica. Profe, disculpe que la interrumpa, pero ya. Entendí súper claro lo que usted mencionó y estoy completamente de acuerdo con su reflexión. Pero me tomo la mano de la colega que habló recién. Yo me quedé con la evaluación, la calificación. 10% actitud, 90% parte cognitiva. ¿Te un ejemplo? No, pero yo, a modo general. En el colegio, yo sí puedo mejorar quizás como profe de física, ya. La parte cognitiva. Y la parte actitudinal es un tema mío, de cómo yo evalúo con él. Mi excusa siempre va a ser el aprendizaje socioemocional. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo un compañero suyo, igual que el suyo, que Jorge, que es brillante, pero se porta pésimo. Pero el colegio y gobierno, ¿cómo soluciona eso? Porque finalmente voy a jugar yo sola mi guerra contra la batalla contra el mundo entero. Entonces, también hay un tema de educación que no nos apoya como profe, porque es como... Bueno, mire, es que, a ver, no sé, pues quiere que la responda como profe o como directora de un colegio. Directora. Ya. Es netamente responsabilidad del equipo directivo. Y se lo explico por qué. Sí. Porque el equipo directivo tiene que tener la capacidad para poder identificar también las áreas de apoyo
de los docentes y los estudiantes. Y el área de desarrollo socioemocional tiene que estar ligado al trabajo de un grupo colaborativo y especialista para abordar esa área que corresponde a los indicadores de orden de desarrollo social y personal. Generalmente yo, por ejemplo, no sé, les puedo hablar de la experiencia que yo tengo en mi colegio. Yo cómo abordo todo lo que tiene que ver con el área social, yo lo abordo desde el equipo, desde convivencia escolar, con intervenciones directas, grupales e individuales, tanto del psicólogo, del terapeuta ocupacional, el kinesiólogo, qué sé yo, todos los profesionales de área que tengo especialistas clínicos, y utilizamos planes de intervención individual que contemplan trabajo de actitud. Pero eso es lo que yo hago, por ejemplo, con mi colegio. Ahora, lo último que yo incorporé, que de hecho yo creo que yo tengo la fe y ustedes me van a ir a comentar cuando salgan las noticias, porque estoy segura que nos van a hacer un reportaje, acuérdense de mí. Pero nosotros, por ejemplo, incorporamos, ayer nos aprobaron el presupuesto del servicio local, nosotros desde el 2025 incorporamos la canoterapia como estrategia para apoyo para los alumnos con autismo. Y el servicio local nos autorizó el presupuesto y nosotros ahora en octubre comenzamos con el entrenamiento de 2 perros que se van a entrenar para apoyar las actividades dentro del aula. De hecho, nosotros acá estamos en contacto con Canoterapia Concepción, que es acá en Conce, y donde también estamos trabajando con AVI, que es como la agrupación de perros adoptados de refugio. Entonces, ahora empieza el proceso de selección de los 2 perros que van a incorporarse a la comunidad, que tienen que cumplir con un perfil, ¿cierto? Que lo hacen etólogos, que son especialistas. Y en octubre comienza el plan de entrenamiento, que son 6 meses, y se entrenan a estos perros para ser perros de asistencia en terapias para alumnos con autismo, en problemas de regulación emocional, manejo conductual, todo el tema. Pero fíjate que esa idea nace a partir de mi equipo, de sentarnos días completos, decir, ¿qué hacemos para llegar a los chiquillos? A ver, ¿cómo abordamos las desregulaciones? ¿Cómo hacemos para conectar con los chiquillos emocionalmente? Cuando ya los medicamentos no funcionan, cuando las estrategias pedagógicas no funcionan, tú tienes que ser capaz de ser súper como visionario y, ok, mira, lo que los humanos no podemos lograr, un perro lo puede hacer. Vamos por un proyecto de canoterapia, probemos con terapia asistencial de perros. Y nosotros lo incorporamos ayer, recién nos dio la noticia que el servicio local lo aprobó. Y de hecho nos vamos a convertir en el primer colegio en Concepción en incorporar la canoterapia, porque estos perros, nosotros optamos por que los entrenen, pero estos 2 perros se incorporan como 2 individuos que componen la comunidad Chile España. O sea, no van a ser perros que van a ir 2 veces o 3 veces a la semana. Ellos van a vivir con nosotros y van a incorporarse a la comunidad. Y también hay un tema de responsabilidad, del cuidado del fin de semana, de vacaciones, ¿te fijáis? Pero con todo un proceso de certificación en canoterapia, donde vamos a especializar a 3 personas que son del colegio, que van a estar a cargo de estos perros, entrenados para asistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende mucho del equipo directivo que ustedes los lideren. ¿Cómo inyectarle oxitocina a los niños? Porque yo no sé si los niños de ellos se calman con oxitocina o yo creo que sí, pues debe como centrarlo un poquito. O sea, es que yo te puedo hablar como desde mi experiencia personal y también científica. Hay estudios comprobados que la canoterapia tiene impactos a nivel neuronal que no tienen medicamentos ni la interacción con humanos. Entonces, ahí es donde yo te digo que de repente depende de tu equipo directivo, de la visión que tenga y de probar, porque cuando yo lo presenté a mi comunidad, yo les dije a mis profes, mira, está la opción que tengamos resultados y que no tengamos resultados. Claro. O que obtengamos resultados, pero quizás no lo que esperamos. Pero yo soy de la idea que entre intentarlo y no intentarlo, yo me tiro con todo. Y va a tener resultados, pues, profe. Yo estoy segurísima. Sí. Pero fíjate que, por eso que te digo, hay equipos directivos que delegan la responsabilidad en ustedes como profesores. Es que ustedes no hacen plan de intervención socioemocional. Es que la pega no es de ustedes. Ustedes no la pueden hacer sola. Ustedes necesitan a un equipo multidisciplinario con un plan de intervención focalizado
para abordar la actitud. O sea, la pega no pueden hacerla sola. Y mientras los equipos directivos no comprendan que la responsabilidad es compartida, ustedes van a estar siempre en el ojo del huracán y en la mira. Ahora, no quiero como en el fondo como tirarlos para abajo, pero es la verdad. Para mí, insisto, la debilidad está en los equipos directivos. O sea, no sé qué más decirles, pero para mí, si los equipos directivos fueran distintos y fueran capaces de hacerse cargo también de las responsabilidades que les competen con ustedes, yo estoy segura que la realidad sería otra, po. Pero en la realidad, usted es responsable de que ese alumno no tenga motivación escolar, po, ¿o no? Sí, exactamente. Sí, po, ¿viste? Y ahí es difícil que usted pueda hacer algo, profe, para ser bien honesta. Sí, Sola es casi imposible. Sola, o sea, no. No importa, voy a hacer un colegio, voy a ser yo la directora. Todo el rato. Pero lo bueno, como profe de física, ahora sí me quedo con las rúbricas, definitivamente. Súper. Ya, miren, y con esto termino. Y acá les presento un modelo rúbrica analítica con lo mismo, dimensión cognitiva, actitudinal, ya, para que ustedes se puedan guiar. Pero esa es principalmente la diferencia. ¿Alguna duda? ¿Qué les pareció el taller? Me encantó, profe, me encantó. Muy buena, profe. Súper buena, Andreita. Es interesante, Sí. ¿cierto, evaluación? Interesante. Oye, ¿se dieron cuenta que estuvieron 2 horas en taller? Ha pasado muy rápido el tiempo porque 2 horas. está súper interesante. Sí, es un mundo. Así que, profesora, yo les voy a compartir estos modelos de instrumentos para que ustedes, los que van a optar por rúbrica, los puedan completar, pero les voy a compartir 2. Les voy a compartir este modelo, que es para que completen, y les voy a compartir otra rúbrica terminada, que tiene la parte principal, que son las instrucciones, el objetivo, etc. ¿Para qué? Para que vean más o menos cómo se presenta. Pero déjenme, antes que se me vayan, termino con esto, porque acá yo tengo profes diferenciales. Entonces, que también les puede servir a los profesores de educación media básica, y con esto me despido, pero quiero mostrárselo porque si no se me va a olvidar. Miren, espérame, déjenme buscarlo. Espérame. Ya, miren, por ejemplo, aquí hay un modelo de una rúbrica que yo confeccioné el año pasado para una profesora de educación física. Espérame. Acá. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tengo el formato de la primera evaluación, ¿cierto? Acá tengo el título, el objetivo, mis específicos, mis instrucciones, pero luego tengo el detalle de lo que yo estoy evaluando, que es súper importante. Actividad de evaluar, tono de edad, que es entrenamiento, ¿cierto? La reflexión, todos los pasos que yo voy a evaluar, y luego tengo mi rúbrica de evaluación, pero acá le agregué una columna adicional. Miren, tengo dimensión procesual o dimensión cognitiva, 70% de la evaluación final. Acá le agregué una columna con la puntuación, el 30%, la puntuación, pero luego yo la agregué como columna, en el fondo como que la mejoré y les coloqué, por ejemplo, nota obtenida en la dimensión actitudinal, 30%, 70% en procesual y la nota final. Ahora, yo también le podría agregar una columna de observación, que es súper importante, pero esta está como mejor confeccionada, en el fondo está como más completa. Y acá está la descripción de la rúbrica. Ya, eso, y déjeme mostrarle. Andreita, ¿eso también la vas a mandar? No lo sé, la verdad, depende. Depende, no lo sé, depende cómo se porten. Espérenme, a ver. Espérame, es que... Déjenme ver si... es que ando buscando una... que quiero encontrar... Es que me parece que... A ver, déjenme buscar. Déjenme ver si lo encuentro.
Ya, mire, la voy a buscar. ¿Por qué? Porque yo tengo una rúbrica que yo construí para, para una profesora de educación diferencial transitoria, donde incorporamos algunas adecuaciones en la rúbrica y la incorporamos en la portada. Entonces, pucha, a ver, denme un minuto, a ver, es que no me recuerdo aquí profe era, a ver. Adecuaciones, vamos a buscarla, a ver si me aparece, a ver. Que estos son los profes que le presté asesoramiento el año pasado. Ya, mire, la voy a buscar con calma, se las voy a compartir, ¿ya? Pero yo tengo unos modelos de rúbrica que yo también apliqué. Espérame a ver. Con adecuaciones para las profesoras de educación diferencial. Evaluación rúbrica, a ver. Ya, la voy a buscar con calma y se las comparto, ¿les parece? Sí, profe, porfa. Sí, mire, ya, hagamos una Muchas cosa, gracias. les voy a compartir todo lo que tengo como formato de evaluación. ¿Les tinca? Gracias. Muchas gracias. Entonces ahí Gracias, ustedes profe, pueden, gracias. ya, entonces ahí ustedes pueden completar, qué sé yo, pueden como ir cambiando, etcétera. A ver, déjenme ver si encuentro, antes que se me vayan, ya no. Ya, no, lo voy a tener que buscar con calma y se los comparto. Andreita, el taller de mañana igual a las 8, ¿verdad? Ya, sí, mañana igual a las 8, pero mañana solo se me conectan las de educación básica, media y técnicos. Diferenciales no, porque no tienen la pregunta adicional. ¿Les tinca? Ok, gracias. Ya, profe, yo voy a subir este taller y me comprometo a mañana en la mañana subir en el fondo se los voy a enviar